no nació libre. Nació roto, encadenado, como miles de almas condenadas a servir un imperio que devoraba hombres. Pero en medio del dolor, despertó algo. No solo un grito, sino una llama. Espartaco no fue solo un hombre, fue el eco primitivo de la rebelión. El arquetipo del alma que se sacude las cadenas. Esta no es solo una historia de sangre, es la memoria viva de cuando el esclavo se atrevió a desafiar a los dioses de Roma. En las entrañas de la República Romana, donde la sangre de los esclavos regaba la arena del Coliseo, se gestaba una tormenta. Un hombre, nacido en las sombras de Tracia, estaba destinado a desafiar el yugo de Roma y encender la llama de la rebelión. Su nombre, Espartaco. Tracia, una región al noreste de Grecia, era conocida por sus guerreros feroces y su resistencia indomable. Espartaco emergió de este crisol de batalla, posiblemente como soldado en las filas romanas. Sin embargo, el destino le tenía preparado un giro cruel. Acusado de deserción o insubordinación, fue reducido a la condición de esclavo y enviado a la escuela de gladiadores en Capua, propiedad de Léntulo Batiato. Allí, entre el sudor y la sangre, Espartaco fue entrenado para entretener a las masas en combates a muerte. Pero la esencia de un guerrero libre no se doblega fácilmente. En el año 73 a.C., Espartaco, junto a unos 70 compañeros gladiadores, tramó una audaz fuga. Armados inicialmente con utensilios de cocina, se abrieron paso fuera de la escuela y se refugiaron en las laderas del monte Vesubio. Este acto de desafío fue el primer latido de una insurrección que haría temblar a Roma. La noticia de la fuga se esparció como fuego en rastrojo. Esclavos de toda la región, al enterarse de la revuelta, acudieron en masa al estandarte de Espartaco. Lo que comenzó como una pequeña banda de fugitivos se transformó rápidamente en un ejército formidable. La respuesta de Roma no se hizo esperar. El pretor Cayo Claudio Glabro fue enviado con una fuerza de 3.000 hombres para sofocar la rebelión. Confiado en su superioridad, Glabro sitió a los rebeldes en el Vesubio, bloqueando las rutas de escape y esperando rendirlos por hambre. Sin embargo, Espartaco demostró ser tanto estratega como guerrero. Utilizando lianas y ramas, sus hombres descendieron por los acantilados del Vesubio, rodearon al ejército romano y lo atacaron por sorpresa. La victoria fue total, las tropas de Glabro fueron aniquiladas, y su campamento, saqueado. Esta hazaña no solo elevó la moral de los rebeldes, sino que también envió un mensaje claro a Roma: los esclavos ya no aceptarían sus cadenas sin luchar. La rebelión de Espartaco no fue un simple levantamiento de esclavos, fue una guerra abierta contra la estructura misma de la sociedad romana. Durante casi 2 años, sus fuerzas derrotaron a múltiples ejércitos enviados en su contra, recorriendo la península itálica y sembrando el caos en el corazón de la República. Sin embargo, Roma, herida en su orgullo, no podía permitir que esta insurrección continuara. En el año 71 a.C., el Senado otorgó a Marco Licinio Craso el mando supremo para acabar con la revuelta. Craso, con una fuerza de 8 legiones, implementó tácticas despiadadas para enfrentar a Espartaco. Construyó una trinchera fortificada para cercar a los rebeldes en el sur de Italia, cortando sus rutas de suministro y escape. A pesar de los intentos desesperados de Espartaco por romper el cerco, las fuerzas romanas mantuvieron la presión. La batalla final se libró en las llanuras de Apulia. Aunque los rebeldes lucharon con valentía, fueron superados por la disciplina y el número de las legiones romanas. Espartaco cayó en combate, y su cuerpo nunca fue recuperado. Como advertencia a futuros insurgentes, Craso ordenó la crucifixión de 6.000 prisioneros a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. La figura de Espartaco trascendió su tiempo. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión, inspirando innumerables relatos, estudios y representaciones artísticas. Su legado perdura, recordándonos que incluso en las circunstancias más desesperadas, el espíritu humano puede alzarse y desafiar a los imperios más poderosos. Tras su audaz escape y la sorprendente victoria sobre las tropas de Glabro, Espartaco se encontraba en una encrucijada. Había desafiado a Roma y sobrevivido, pero ¿qué seguía ahora? La respuesta llegó en forma de miles de esclavos y descontentos que se unieron a su causa, transformando una fuga desesperada en una rebelión masiva. El ejército rebelde no era una fuerza homogénea. Estaba compuesto por gladiadores entrenados, esclavos domésticos, campesinos oprimidos e incluso algunos ciudadanos romanos descontentos. Esta diversidad presentaba tanto una fortaleza como una debilidad.
Por un lado, mostraba el amplio descontento hacia el sistema romano, por otro, dificultaba la cohesión y disciplina militar. Espartaco, consciente de la necesidad de una estructura organizada, implementó un sistema de entrenamiento y disciplina. No solo enseñó tácticas de combate, sino que también inculcó un sentido de propósito y unidad entre sus seguidores. Bajo su liderazgo, los rebeldes comenzaron a operar con la eficacia de un ejército regular, lo que les permitió enfrentarse y derrotar a las legiones romanas en múltiples ocasiones. Sin embargo, no todos compartían la visión estratégica de Espartaco. Crixo, un galo de gran carisma y habilidad en combate, emergió como una figura prominente dentro de la rebelión. Mientras Espartaco abogaba por dirigirse hacia el norte y cruzar los Alpes para dispersarse y buscar libertad en sus tierras natales, Crixo y sus seguidores deseaban marchar hacia el sur, hacia las ricas tierras de Italia, para continuar saqueando y desafiando a Roma directamente. Esta divergencia llevó a una separación de fuerzas. Crixo, al mando de aproximadamente 30.000 hombres, se dirigió hacia el sur, mientras que Espartaco continuó su marcha hacia el norte. Esta división resultó ser desastrosa para Crixo y sus seguidores. Las legiones romanas, aprovechando la fragmentación, atacaron y masacraron a las fuerzas de Crixo cerca del monte Gargano. La noticia de la derrota llegó rápidamente a Espartaco, quien, en un acto de venganza y tributo a su camarada caído, organizó juegos gladiatorios utilizando prisioneros romanos, obligándolos a luchar hasta la muerte en honor a Crixo. A pesar de las victorias y el crecimiento de su ejército, Espartaco enfrentaba desafíos internos. Mantener la disciplina en una fuerza tan diversa era una tarea ardua. Además, las diferencias en los objetivos personales de sus seguidores complicaban la toma de decisiones estratégicas. Muchos deseaban continuar saqueando y disfrutando de las riquezas obtenidas, mientras que otros anhelaban regresar a sus hogares. En el plano externo, Roma intensificaba sus esfuerzos para sofocar la rebelión. El Senado, alarmado por la magnitud y duración del levantamiento, otorgó poderes extraordinarios a Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos y ambiciosos de Roma. Craso, conocido por su dureza y disciplina férrea, tomó el mando de 8 legiones, aproximadamente 40.000 hombres, con el objetivo de acabar definitivamente con Espartaco y su ejército. Craso implementó tácticas implacables para restaurar la disciplina en sus propias filas, incluyendo la decimatio, una práctica en la que 1 de cada 10 soldados era ejecutado como castigo por cobardía o desobediencia. Esta brutal medida envió un mensaje claro: el fracaso no sería tolerado. Mientras tanto, Espartaco buscaba alternativas. Intentó negociar con piratas cilicios para obtener barcos y trasladar a su ejército a Sicilia, con la esperanza de incitar una nueva rebelión en la isla y establecer una base de operaciones lejos del alcance inmediato de Roma. Sin embargo, los piratas, después de aceptar el pago, traicionaron a Espartaco, dejando a su ejército varado y vulnerable en la región de Regio, en el extremo sur de Italia. Craso aprovechó esta situación para acorralar a los rebeldes. Construyó una vasta línea de fortificaciones a través del istmo de Calabria, bloqueando cualquier intento de escape por tierra. Atrapado y con recursos menguantes, Espartaco se enfrentaba a una decisión desesperada: rendirse y aceptar una muerte segura o intentar romper el cerco y enfrentarse directamente al ejército de Craso. Optando por lo último, Espartaco reunió a sus hombres y les ofreció una elección: luchar por su libertad una vez más o sucumbir ante las legiones romanas. La respuesta fue unánime. En un último acto de desafío, los rebeldes se prepararon para la batalla final, conscientes de que el destino de cada uno de ellos pendía de un hilo. A medida que el conflicto se prolongaba, Roma empezaba a entender que Espartaco no era solo un rebelde con suerte. Era un estratega, un líder con una visión. No buscaba simplemente el caos ni la venganza gratuita, como muchos senadores afirmaban. Su objetivo era la libertad, no solo la suya, sino la de todos los que habían nacido encadenados. Había intentado llevar a sus hombres hacia los Alpes para dispersarse, para huir del alcance romano. Pero la sangre derramada en el camino, el orgullo de la resistencia, y las diferentes voces dentro de su ejército, impidieron ese retiro. Algunos querían quedarse, otros querían más, y Roma no se lo permitiría. Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos y ambiciosos de la República, fue designado por el Senado para extinguir la revuelta. Su estrategia era brutal: disciplina férrea y castigo ejemplar. Retomó la antigua práctica de la diezmación,
ejecutando a 1 de cada 10 soldados que huían del combate. Su mensaje fue claro: en su ejército, el miedo al castigo sería más fuerte que el miedo al enemigo. Pero mientras Craso endurecía su puño, Espartaco seguía encendiendo corazones. No todos los rebeldes comprendían la magnitud de lo que hacían, pero intuían que estaban protagonizando algo que la historia jamás olvidaría. Aquella no era solo una guerra entre esclavos y soldados, era el choque de dos mundos. El viejo orden, basado en jerarquías inquebrantables, contra un anhelo universal, la libertad. La guerra de los esclavos no fue solo física, fue espiritual. En muchos relatos esotéricos, el esclavo simboliza el alma atrapada en la materia, oprimida por las leyes del mundo, del ego, del sistema. Espartaco, entonces, se convierte en el símbolo del despertar. El guerrero que se sacude las cadenas, que redescubre su esencia sagrada, que comprende que su espíritu no pertenece a ningún amo. En el ocultismo, esta historia podría leerse como una metáfora del alma que busca liberarse del ciclo del karma, del dolor, del sometimiento. Espartaco fue esa chispa divina, como Lucifer el portador de la luz, no en su sentido demoníaco, sino como símbolo del que cuestiona el orden impuesto y trae el conocimiento. No es casual que muchos movimientos revolucionarios posteriores, incluso en tiempos modernos, lo consideren un arquetipo del redentor guerrero. Volviendo al conflicto físico, Craso logra acorralar a Espartaco en la región sur de Italia. El líder tracio, comprendiendo que el final se acercaba, intentó negociar la salida hacia Sicilia, para provocar una nueva rebelión con los esclavos agrícolas de la isla. Pero fue traicionado. Los piratas cilicios, que habían prometido llevarlo con su ejército, tomaron el oro y desaparecieron. Atrapado y con sus opciones agotadas, Espartaco se preparó para su última batalla. No hay registros exactos de sus palabras finales, pero muchos cronistas afirman que rechazó huir, que prefirió morir luchando con la espada en la mano. Esa decisión elevó su figura de guerrero a leyenda. La batalla final fue una danza de muerte. Los campos de Apulia se tiñeron de rojo. Se dice que Espartaco mató a 2 centuriones romanos antes de caer. Su cuerpo nunca fue identificado, como si el destino hubiera querido disolverlo en el mito. Pero lo más escalofriante vino después. 6.000 rebeldes capturados fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia. Un bosque de cuerpos torturados bordeando el camino de regreso a Roma. Era la forma en que el imperio marcaba su territorio, con sangre, miedo y espectáculo. Pero lo que Roma no entendió fue que la muerte de Espartaco lo volvió inmortal. Porque los hombres pueden ser crucificados, pero las ideas no. La historia oficial concluye con el cuerpo de Espartaco perdido entre miles, con Roma celebrando la restauración del orden. Pero bajo la superficie de los hechos documentados, fluye otro relato más profundo, uno que vibra con símbolos, con resonancias ocultas que atraviesan los siglos. Porque Espartaco no fue solo un hombre, fue el fuego que recuerda al alma su derecho a arder. Su historia, como toda llama verdadera, no pudo ser contenida. Las cruces en la Vía Apia, destinadas a sembrar el miedo, se convirtieron en tótems de resistencia. Cada madero, un altar al espíritu rebelde. Cada cuerpo crucificado, una chispa encendida en la conciencia colectiva. Roma venció militarmente, sí, pero no pudo sofocar el eco. Hay un principio en el hermetismo que dice: lo que está abajo es como lo que está arriba. La rebelión de los esclavos fue un reflejo terrenal de una revolución cósmica. Así como los planetas giran obedeciendo una danza de armonía, hay momentos donde esa danza se rompe para crear un nuevo orden. Espartaco representó ese punto de ruptura, ese relámpago en el cielo oscuro que lo ilumina todo por un instante. En la simbología alquímica, el plomo es la materia bruta, el alma sin despertar, esclava de sus pasiones, sus miedos, sus programaciones. Espartaco es el fuego que transmuta ese plomo en oro, la libertad interior. Su lucha, más allá de las cadenas físicas, fue una cruzada contra los grilletes mentales que nos hacen aceptar el rol de esclavos incluso en plena libertad. Y no es casual que su nombre haya sobrevivido a siglos de manipulación histórica. Friedrich Nietzsche también vio en Espartaco un arquetipo de rebelión, pero no solo en términos políticos, sino como una figura representativa de la lucha contra las limitaciones impuestas por la sociedad y la naturaleza humana. Espartaco, en la visión nietzscheana, es el símbolo de quien desafía el destino, de quien renuncia a las cadenas del orden establecido para forjar un nuevo camino. En la rebelión de Espartaco, Nietzsche podría haber visto una manifestación del deseo de poder,
no en el sentido de control sobre otros, sino en la voluntad de autodeterminación y libertad absoluta, un principio fundamental de su filosofía. En la Revolución Francesa fue evocado como figura heroica. Incluso movimientos anarquistas y místicos vieron en él el arquetipo del liberador solar, el que baja al infierno de la carne para encender el recuerdo del cielo. Pero vayamos más allá de las ideologías. Espartaco, en su esencia, fue el espejo de todos aquellos que alguna vez se sintieron dominados, silenciados, quebrados por el sistema. Su espada, más que una herramienta de guerra, fue un acto de afirmación existencial. Existo. Soy libre. Y no obedeceré más. Su caída no fue una derrota, sino un rito de paso. Como Osiris desmembrado, como Cristo en el Gólgota, su muerte sembró un nuevo tiempo. Lo mataron como esclavo, y renació como símbolo eterno. Y aquí es donde el canal lado oculto del ser halla su intersección con la historia, porque no se trata de un simple recuento de batallas. Es la recuperación de un mito vivo, un arquetipo que sigue palpitando dentro de cada hombre y mujer que se atreve a cuestionar lo establecido. Espartaco vive en el que renuncia a lo cómodo, en el que se planta ante la injusticia, aunque tiemble, en el que busca su esencia por encima de todo adoctrinamiento. Como enseñaba Carl Jung, los arquetipos no son ideas, sino fuerzas vivas del inconsciente colectivo. Y Espartaco es uno de ellos, un guerrero que no solo luchó contra Roma, sino contra la sombra interior de la humanidad, el miedo a ser libre. ¿Y no es acaso esa la esclavitud más profunda? No la de las cadenas visibles, sino la de la mente domesticada, la del espíritu dormido, la del alma que ha olvidado que vino a volar. Espartaco gritó con su vida que somos más que lo que nos han hecho creer, que somos dueños de nuestra historia, y que, aunque el mundo esté construido para oprimir, hay en el corazón humano una chispa que ni 1000 imperios pueden apagar. Así, el legado de Espartaco se extiende más allá de las fronteras del tiempo, más allá de la historia que nos han contado, más allá de la sangre derramada y las cadenas rotas. Espartaco es un eco profundo en las sombras de nuestra psique, una llamada a despertar, a recordar quiénes somos realmente. No solo un gladiador que luchó por la libertad, sino el símbolo de nuestra lucha interna por liberarnos de las cadenas invisibles que aún nos atan. La historia de Espartaco no es solo un relato de rebeldes vencidos. Es una historia de inspiración y resistencia. Es la historia de todos aquellos que han sentido la fuerza de la opresión, pero se han levantado contra ella, aunque el precio sea alto. Su figura es un recordatorio de que, incluso en la derrota, hay un poder transformador. La rebelión nunca muere, sus semillas siguen germinando, incluso cuando la tierra parece árida. En el fondo, Espartaco nos enseña que la verdadera lucha no está en el campo de batalla, ni en los imperios que caen. La verdadera lucha es interna. Es la resistencia contra el conformismo, la sumisión, el miedo que nos mantiene prisioneros en nuestras propias vidas. Espartaco fue un espejo que reflejó lo que todos podemos ser si nos atrevemos a desafiar las estructuras que nos limitan, si abrazamos nuestra libertad sin importar las consecuencias. Como sociedad, y como individuos, aún estamos atrapados en nuestra propia vía apia. A veces, las cadenas no son de hierro, sino de pensamiento. Nos dicen lo que podemos ser, lo que debemos hacer, lo que es posible. Pero, ¿y si nos atrevemos a ir más allá de esas limitaciones? ¿Y si nos levantamos como lo hizo Espartaco, no solo contra los imperios del mundo, sino contra los imperios que hemos construido en nuestras propias mentes? La verdadera revolución es la que comienza en el interior. Espartaco nos mostró que la lucha no es solo por la libertad externa, sino por la libertad de ser quienes realmente somos. Nos enseñó que la resistencia más poderosa es la que surge del alma, la que desafía no solo a los opresores, sino a nuestras propias dudas, miedos y creencias limitantes. Hoy, como hace siglos, las cadenas siguen existiendo, pero no las del cuerpo, sino las de la mente. La lucha que Espartaco inició sigue viva en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estás listo para levantarte? ¿Estás dispuesto a desafiar las convenciones, a romper las cadenas invisibles que te atan y abrazar tu libertad verdadera? ¿Te atreves a cuestionar más allá de lo que te han contado? Porque la verdad no siempre está en los relatos oficiales, sino en aquellos que estamos dispuestos a descubrir por nuestra cuenta. Si este vídeo te hizo pensar, no olvides darle like y compartirlo, y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir explorando las historias que desafían lo convencional. La única batalla que realmente importa es la de la mente, y
y las ideas, esas que perduran, viven más allá del tiempo. Si esta historia resonó contigo, no es casualidad. Tal vez formas parte de esa minoría que siente que hay algo más allá de lo visible, algo que hemos perdido y ahora estamos empezando a recordar. Si deseas seguir explorando los misterios que la historia oficial no se atreve a contar, comparte este vídeo con aquellos que saben que el conocimiento verdadero no se transmite, se despierta. Recuerda, las civilizaciones pasan, los imperios caen, pero las ideas arden como llamas sagradas, esperando ser encendidas nuevamente. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por buscar. Nos vemos en el próximo viaje.